Hola a todos, mi nombre es Constanza Musso y hoy día les voy a contar sobre alineación en inteligencia artificial. Ok, ¿qué es la alineación en inteligencia artificial? Es asegurar que inteligencia artificial, que tiene alto poder, esté correctamente alineada con los valores y las intenciones de los humanos. En palabras simples, ¿el modelo realmente hace lo que queremos? Por ejemplo, si tenemos una inteligencia artificial que se usa para create scoring y está programada para específicamente esa tarea, no es lo mismo que nuestra inteligencia artificial haga una predicción sobre la probabilidad de que un cliente o una empresa potencial pague efectivamente un crédito o predecir cuánto este potencial cliente o empresa se parece a los clientes actuales que tenemos hoy. Y si es que miramos esta pregunta, podemos darnos cuenta que no necesariamente sabemos lo que el modelo realmente está haciendo. Otro ejemplo, si tenemos una inteligencia artificial que se usa para predecir cuándo va a ocurrir y dónde va a ocurrir el próximo crimen, no es lo mismo predecir dónde y cuándo se va a producir este próximo crimen o efectivamente cuándo se va a producir el próximo crimen que es similar a los que sí atrapamos y por lo tanto de los que sí tenemos la data. Como vemos, puede no necesariamente ser lo mismo. En otro caso, si tenemos inteligencia artificial para vehículos autónomos, para autos que se manejan solos o camiones, etc. No es lo mismo determinar cuál es la maniobra óptima para hacer a continuación, si es que estamos andando, o qué es lo que haría un conductor experto a continuación si estuviera en el lugar de la máquina. Son distintos objetivos para un mismo modelo y podría parecer que está haciendo una cosa o la otra y podríamos no saber. Otro ejemplo, si la inteligencia artificial que estamos usando es para detectar enfermedades graves, podemos programarla, por un lado, para determinar cuál es la probabilidad de que la persona tenga una enfermedad grave o cuál es la probabilidad de que efectivamente la persona muera o tenga alguna consecuencia grave producto de una enfermedad. Y no necesariamente es lo mismo. Último ejemplo, si estamos con una inteligencia artificial que se usa para evaluar riesgo criminal, como hoy día se usa, todos los casos que les he contado son casos que hoy día, de modelos que hoy día sí están en uso y se han desarrollado. Y en este caso, para evaluar riesgo criminal no es lo mismo determinar cuál es la probabilidad de que un acusado reincida o la probabilidad de que los jueces lo encuentren culpable. No necesariamente es lo mismo. Entonces, ¿por qué les conté todos estos ejemplos? Se los conté principalmente para que se hagan dos ideas. Uno, porque entender qué es lo que está haciendo el modelo o el software, nuestra inteligencia artificial, no es evidente. Hay que pensarlo, hay que estar atento, porque de repente el proceso, el camino que está tomando, no necesariamente nos lleva al objetivo que nosotros teníamos como intención. Y en segundo lugar, para que se dieran cuenta que las consecuencias que tiene la alineación de inteligencia artificial son gigantes, porque está en uso en temas muy importantes de nuestro día a día. De hecho, esto es algo que dijo Nick Bostrom en su libro Superintelligence, que es bien conocido, y dice que si es que nosotros como seres humanos vamos a optimizar para algo que realmente no queremos que suceda, esto podría tener consecuencias muy serias para el mundo y la humanidad. Él es de Oxford, de un centro que estudia esto y por esto mismo todos los centros de estudio importantes, gubernamentales, etcétera, del mundo están estudiando esto hoy en día y están teniendo esta discusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy día estamos teniendo esta discusión? Solo como un recordatorio, porque ustedes ya entienden cómo funciona la inteligencia artificial, si nos acordamos a estos sistemas, entra data, entra una función objetivo, a veces ambas, a veces una de las dos, digamos, entran a un modelo, se desarrolla un algoritmo que finalmente evacúa predicciones, recomendaciones, decisiones, otras veces acciones directamente, pero esto es muy simplificado lo que ocurre cuando nosotros tenemos una inteligencia artificial desarrollada para un objetivo en particular. Pero lo que pasa es que esa data y esa función objetivo contiene muchas veces errores, directamente errores simples de entrada de data faltante, etc. Tiene sesgos, que ya vamos a entender un poco qué son, y tiene también definiciones éticas que han sido implícitamente integradas en la data o definidas explícitamente. Entonces, vamos a entender los que están en celeste un poquito más en profundidad, pero lo que pasa no solamente es que esta data tiene estos errores o esta función objetivo, este software
adquiere estos errores, sino que cuando nosotros implementamos un sistema que tiene esto, lo que pasa es que en el proceso se amplifica, porque además se genera nueva data, se generan nuevas decisiones, se genera nueva información que vuelve a retroalimentar el mundo en el que vivimos y finalmente todo esto se amplifica. Por eso también dijimos que las consecuencias eran muy importantes. Hablando un poquito de los sesgos. Los sesgos son patrones que se encuentran en la data. En este caso son patrones que son indeseados, ¿cierto? En palabras de Brian Christian, que es el autor de este libro que es The Alignment Problem, que él, si les interesa, él es espectacular para entender esto un poco mejor. Él dice, el problema, obviamente, de un sistema que en teoría aprende de la data, que es un set de ejemplos, es que estamos a merced de esos ejemplos. O sea, si los ejemplos tienen sesgos, tienen algún patrón, los software van a aprender ese patrón. Entonces, de los que les conté que son, los mencioné que son patrones indeseados, muy obviamente se nos puede ocurrir, por ejemplo, sesgos de género, ¿cierto? Específicamente, como ejemplo, hay muchos software que se usan para selección de personas, para hacer recruiting, ¿cierto? Se ha encontrado que muchos de estos software, como han aprendido de lo que han hecho los seres humanos en la historia, que ha sido muy sesgado a favor del género masculino, los software aprenden eso, ¿verdad? E incluso Amazon, que había desarrollado y usaba un software que era para selección de talento, tuvo que apagar su software en 2018 porque simplemente no pudo corregir este problema. Entonces, es algo que está pasando y que le pasa incluso a los mejores. Otro caso es, por ejemplo, los software que se usan para evaluar el riesgo de reincidencia de criminales. En este caso yo le puse el ejemplo de Compass porque está súper debatido y hay mucho ojo de parte de los que evalúan las políticas públicas hoy día en Estados Unidos porque este software se usa hasta hoy en día y ha sido muy cuestionado porque frente a exactamente la misma situación, discrimina a las personas que son de procedencia afroamericana o etnias que no son blancas. Entonces, está claramente sesgado. Aparte de esos sesgos, también tenemos otros sesgos, que son los sesgos cognitivos y heurísticas, que son patrones de errores también sistemáticos que se encuentran en el proceso de evaluación y toma de decisión humana. Acá yo les pongo este mapa que en teoría estoy en desarrollo de todos los sesgos y heurísticas que se conocen y hoy día, y como pueden ver, son muchos. ¿Y por qué existen? Porque, bueno, los seres humanos, cuando tomamos datos, que recuerden, esos datos son de los que van a aprender los modelos, cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones no consideran todas las variables existentes en el mundo, porque sería demasiado lento y porque no tenemos la capacidad. O sea, nosotros tenemos que tomar decisiones con cierta eficiencia, ¿cierto? Y de cierta forma. Entonces, nosotros tenemos heurísticas que son formas simplificadas de tomar decisiones y de hacer evaluaciones de la situación en la que estamos. Entonces, existen muchos sesgos. Aquí yo les puse algunos de ejemplo, pero hay, tal como ven en la derecha, cientos y se encuentran nuevos todo el tiempo. Sesgo de disponibilidad, por ejemplo, que nosotros tomamos decisiones en función de la información que está disponible más rápido. O sea, lo que pasó hoy día, nosotros lo vamos a tomar más en consideración de algo que escuchamos o que de lo que leímos tiempo atrás. El sesgo de representatividad es que básicamente lo que nos parece es tenemos una idea de algo que debería ser, entonces lo que se parece, cuando uno dice, tiene cara de algo bueno o me suena que es así, bueno, eso esconde obviamente un aprendizaje que puede tener sentido, pero en muchos casos eso lleva a errores que van a llevar errores obviamente a un algoritmo que aprenda de ellos. Tampoco no nos gusta perder, ese es súper conocido, loss aversion, dicen los gringos, perder nos duele más que ganar, entonces de repente si un modelo tiene que hacer un análisis de costo y beneficio, aprendiendo de los seres humanos, probablemente va a tener un sesgo también. Entonces, mi mensaje es que esos sesgos se incorporan en la máquina. Entramos al tercer punto, que es inevitable tocar, que es el que les mencioné arriba como definiciones éticas, que ya sea que se tenga la intención de incorporarlas o no, siempre estamos incorporando nuestros valores y nuestras intenciones en los algoritmos que estamos poniendo a funcionar en la sociedad. Un mini recordatorio de qué es la ética. La ética es esta disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, las relaciones de los seres humanos con la moral y cómo se comportan y cómo se deberían comportar. Entendiendo eso, nosotros tenemos un algoritmo que lo estamos aplicando en el mundo para que haga predicciones, recomendaciones, tome decisiones importantes. Entonces, esas deberían basarse ¿en qué? Si es que estamos haciendo un software. En las instrucciones que le damos, en las intenciones que tenemos, en las preferencias reveladas, o sea, efectivamente lo que nosotros vemos que hacen los seres humanos, independiente de las intenciones que tengan, en las preferencias racionales, es decir, asumiendo que un ser humano tiene toda la información disponible y es absolutamente racional y toma decisiones perfectas, si yo dijera, ok, la Connie perfecta, ¿qué es esta decisión que tomaría?
¿Eso es lo que quiero que modele el algoritmo? O, por ejemplo, maximizar el bienestar, ya sea del individuo como de la sociedad. También podríamos decidir que queremos que el algoritmo haga lo que es moralmente correcto. Ahora, ¿quién dice que es lo moralmente correcto? Esa es otra pregunta. Y finalmente también lo que evolutivamente hemos aprendido a hacer, que significa que no necesariamente hacemos este análisis, sino que simplemente los seres humanos saben lo que es correcto o no. Todas estas son distintas corrientes de pensamiento ético que se discuten y que muy antiguamente se han discutido y hoy día estamos revisándolas y discutiéndolas en el marco de la inteligencia artificial. Como pueden ver, no es tan obvio y no es tan fácil y es un poco confuso. Y esto es noticia en desarrollo. O sea, esta es una discusión que está ocurriendo hoy día y que están teniendo no solamente los que desarrollan tecnología, sino que también los gobiernos, también las instituciones académicas, los researchers, etc. Además de todas las preguntas que teníamos antes, pasa otra cosa que es muy interesante, que a veces ni siquiera los humanos sabemos qué reglas usamos para tomar las decisiones o hacer las evaluaciones que hacemos. Ejemplos de estos son los inversionistas en proyectos, en startups, etcétera, que dicen, nosotros evaluamos tal y cosa, estas son mis prioridades, etcétera, y los estudios nos han mostrado muchas veces que efectivamente no es así. Entonces que ellos no están en conocimiento de cuáles son los algoritmos propios, las heurísticas propias que usan para tomar sus decisiones. Lo mismo pasa con los talent managers o las personas que están a cargo de reclutar personal, que también tienen procesos súper estructurados donde califican a las personas en función de un montón de criterios y en función de ello hacen selección, pero los estudios, muchísimos, nos muestran que efectivamente ese proceso no lleva los mismos resultados que los expertos en selección de talento quisieran llevar a cabo si es que usaran el procedimiento ponderado de la forma que ellos lo planificaron. Entonces, la misma inteligencia artificial está tratando de hacerse cargo de este problema con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes han escuchado de aprendizaje reforzado. Ya están un poco en conocimiento de esto, pero un recordatorio súper simple es que el aprendizaje reforzado lo que hace es no considerar necesariamente un montón de data que tiene las muestras y los resultados que queremos, sino que simplemente uno le pasa una función objetivo al modelo o una cierta cantidad de incentivos, muchas veces ambas cosas, y lo que hace el modelo es hacer un montón de pruebas, prueba, y va buscando maximizar u optimizar esa función objetivo, de forma que arroja un comportamiento que es el que el modelo sugiere como óptimo para lograr esa función objetivo. Por ejemplo, si hay un juego y uno le dice, mira, el objetivo es comerse todas las moneditas y llegar hasta el final del juego, como si fuera el Mario, en vez de mostrarle cómo mucha gente juega Mario, uno deja el modelo para que juegue solo y finalmente él dice, mira, logré este objetivo y se hace de esta forma. Perfecto. Entonces, ahora el problema que tenemos es que esa función objetivo, cuando nosotros queremos tomar una definición ética, es que no la conocemos. Es que es muy complicado decir, mira, haz lo perfecto, haz lo que es moralmente correcto, etcétera, las preguntas que vimos antes. Entonces, lo que se está tratando de hacer con inteligencia artificial es mostrarle a un algoritmo, a un modelo, cuál es el comportamiento deseado, digamos, que hace la gente o que hace una serie de ejemplos que queremos que el modelo aprenda y él nos diga, mira, para este comportamiento, al parecer, la función objetivo es esta. ¿Qué significa? Que él nos va a decir, mira, con todos estos ejemplos, yo creo que la gente está buscando lo que es más conveniente para ellos, está maximizando el bienestar social, está buscando lo que es moralmente correcto, etc. Entonces, hoy día se llama aprendizaje reforzado inverso, el buscar responder esta pregunta mostrándole un montón de ejemplos a la inteligencia artificial. Y mi idea de contarles esto es que, bueno, entiendan qué es lo que está pasando, lo complejo que es, que incluso se está tratando de resolver con tecnología y que finalmente, además, esto es súper bonito porque esto también ilumina no solamente los problemas tecnológicos, sino que ilumina efectivamente el comportamiento humano. Por eso las personas que son neuroscientists, los que estudian el comportamiento humano, los psicólogos que estudian psicología cognitiva, etcétera, están viendo cuáles son las soluciones que están arrojando estos modelos, porque esas soluciones iluminan lo que efectivamente está también haciendo el ser humano en la toma de decisiones, que muestra en el día a día. Entonces es muy interesante. Y hay incluso mucho más
preguntas éticas con las que hoy día se discute, con qué data lo entrenamos, cómo incluimos a toda la gente geográficamente, de todos los estratos socioeconómicos, etcétera. Y luego de esa data, ¿quién tiene el derecho o en algunos casos el deber de elegirla y seleccionarla y ser responsable de esa data? Son muchas preguntas, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos desarrollando inteligencia artificial, que estamos implementando inteligencia artificial, etcétera? Bueno, spoiler, no les voy a decir exactamente cuál es la respuesta, porque tal como les dije antes, esto es una discusión que está en desarrollo. Esto depende de cada caso de uso y es algo que está pasando hoy día. Entonces, les voy a contar algunos puntos que son importantes de tener en cuenta para hacernos cargo del problema de alineación y la discusión ética asociada al problema de alineación de la inteligencia artificial. Primero, entender que hay que incorporar el aspecto normativo y no solamente el descriptivo. Tal como les dije antes, y tal como aquí dice un paper de Ian Gabriel, que es de DeepMind, no solamente entendiendo el aspecto descriptivo, que significa lo que hace la gente y que podemos observar que hace la gente, vamos a lograr el resultado que nosotros queremos, que se alinee con nuestros valores y que sea ético. Necesitamos incorporar lo normativo. Lo normativo es definir cuál es la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. Que dentro de la lista de preguntas, como por ejemplo las que vimos antes, ¿cuál va a ser lo que nosotros seleccionemos para que nuestra inteligencia artificial haga? Hay que definirlo y hay que evaluarlo y hay que asegurarse de que eso esté correcto, porque si no, puede estar pasando cualquier otra cosa que no es lo que nosotros tenemos la intención. En segundo punto, tenemos que entender que este desafío es técnico. No es un desafío etéreo, no es una discusión simplemente, es un desafío técnico. Tal como les mostré antes que hay técnicas de inteligencia artificial que están tratando de buscar cuál es la respuesta correcta, hay que tomar unas decisiones que responden al problema de alineación, que es cuál data hay que usar, qué función hay que usar, cuál es el modelo que necesitamos, etc. Entonces, ese desafío es técnico y no necesariamente es tan fácil de implementar. Después tenemos que prevenir el reward hacking, que es como los ejemplos que les mostré antes, que es de repente un algoritmo que está alineado con un objetivo que no necesariamente es el que queremos porque tiene ciertos incentivos que se pueden hackear, digamos, y no es el que nosotros queremos. O de repente incluso es porque hay modelos que se ven mucho más lindos y mucho mejor optimizados, pero efectivamente es porque sus incentivos no son los correctos y parecieran ser los correctos, y eso hay que evitarlo. Y finalmente tenemos que entender que hay todas unas técnicas dentro de inteligencia artificial que hoy día se están desarrollando, que son en el área de explicabilidad o Explainable Artificial Intelligence, que lo que buscan es desarrollar modelos que se puedan interrogar, que se puedan entender, que se puedan interpretar, porque muchas veces estos modelos uno ve data que entra, respuestas que salen, pero no se entiende lo que está pasando en medio, entonces eso es algo que incluso desde la ley está tratando de abordarse, no solamente desde como desafío técnico. Mi punto número 3 es el que yo considero más importante, que es abordar este desafío desde múltiples disciplinas simultáneamente. Esto se tiene que hacer sí o sí, porque además no tiene sentido hacerse de forma distinta. Hoy día los cientistas de datos, los expertos en neurociencia, los ingenieros, los expertos en psicología cognitiva, los expertos en ética aplicada tienen que trabajar juntos para desarrollar estos modelos. No solamente porque tienen que tener las discusiones y las capacidades técnicas que se pongan a trabajar juntas para desarrollar el mejor modelo, sino que, tal como les mencioné anteriormente, lo que está desarrollándose en inteligencia artificial también ilumina lo que se discute y lo que se investiga en otras áreas, como en neurociencia, como en psicología cognitiva, etc. Y mutuamente se retroalimentan. De hecho, muchas de las técnicas que se estudian en inteligencia artificial son observando los findings que provienen de estos otros campos de conocimiento. Y hoy día, lo que pasa en estos otros campos de conocimiento se basa en lo que se está desarrollando en inteligencia artificial. Entonces, tienen que trabajar juntos para desarrollar mejores modelos y que sean más representativos, no solamente del mundo, sino que del mundo que queremos. Y bueno, siempre, como les conté, que esto es una noticia en desarrollo, puede haber otros puntos que simplemente lo pongo acá para que ustedes lo tengan en consideración y porque si es que se les ocurre o leen o investigan o conocen otros puntos, obviamente para que lo compartan. Y eso
Eso es la alineación de la inteligencia artificial.